Asia asesta un doble golpe a la Federación de Putin. Mientras el Kremlin agota las reservas de Ucrania, Japón, por primera vez en 20 años, ha declarado oficialmente que las Kuriles del sur están ilegalmente ocupadas por Rusia. Tokio exige con firmeza la devolución de las islas, toma rumbo hacia una alianza militar con Estados Unidos y se prepara para recuperar sus tierras. El lejano oriente se está convirtiendo en una verdadera trampa porque tras los japoneses, Corea del Sur entra en juego. ¿Qué ha planeado Seúl para ayudar a Ucrania? ¿Por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ya está al borde de la histeria? Te lo contamos ahora mismo. Ha sucedido. Corea del Sur se prepara para financiar armamento para las Fuerzas Armadas de Ucrania y ha dejado a Putin fuera de combate. La genial laguna legal de la OTAN. Seúl ya está dentro del mecanismo Pearl. El objetivo es inundar a Ucrania con armas estadounidenses sin violar sus propias leyes. Una dura venganza, el precio por la amistad con Corea del Norte. La alianza militar entre el Kremlin y Pyongyang obligó a Corea del Sur a actuar con firmeza. Rusia está atada en corto por el lejano oriente. Además de esto, Europa está inyectando cientos de millones. La adhesión secreta de otros 3 países a la compra de armas. ¿Cómo están Seúl y la OTAN poniendo a Rusia en un aprieto global? ¿Quiénes son esos aliados secretos de Ucrania? Mírenlo ahora mismo. Les saluda Ucrania Hoy y Renata Aslanova, y estos son los últimos acontecimientos. El Kremlin teme al mecanismo Pearl, una poderosa herramienta de la OTAN y Estados Unidos, creada para financiar de manera urgente el suministro prioritario de armamento estadounidense a Ucrania. La esencia de esta iniciativa es simple. Los países aliados aportan dinero, con el cual el Pentágono suministra rápidamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania misiles para los Patriot y artillería pesada de sus vastas reservas. Para febrero de 2026, en este fondo militar ya se habían reunido más de 4.500 millones de dólares provenientes de 21 países de la OTAN y socios como Australia y Nueva Zelanda. Y ahora Seúl se prepara para unirse con fuerza a esta coalición financiera. Después de 2022, el complejo militar industrial coreano se convirtió en una de las fuentes externas clave para el rápido rearme de algunos aliados europeos de la OTAN. Exactamente. La República de Corea no es formalmente miembro de la OTAN, pero su asociación estratégica con la alianza ahora está alcanzando un nuevo nivel de integración en la industria de defensa. Polonia está comprando cientos de tanques K2 y obuses autopropulsados K9 por miles de millones de dólares. Rumanía. Noruega también está firmando contratos gigantescos para artillería y sistemas de misiles. De hecho, Seúl ya está profundamente integrado en la arquitectura de seguridad europea y el siguiente paso lógico es su participación directa en la derrota del ejército de Putin. La interacción práctica de la República de Corea con la OTAN también se observa en la dirección ucraniana. Aunque Seúl oficialmente se abstiene de suministrar armas letales directamente a Ucrania, la OTAN destaca su contribución al paquete integral de asistencia para Ucrania, principalmente en el ámbito de la medicina militar. El principal problema para Seúl tradicionalmente ha sido la estricta legislación nacional, que prohíbe la exportación directa de armas letales a zonas de conflicto activo. Precisamente el mecanismo occidental de Pearl se convierte para Corea del Sur en una maniobra legal ideal para sortear las restricciones. Por lo tanto, el mecanismo PURL resulta atractivo precisamente porque permite a Seúl participar en el apoyo a Ucrania en forma de contribuciones financieras, sin realizar una transferencia directa de sistemas de armamento coreanos. De este modo, PURL puede funcionar como una especie de vía alternativa a las restricciones legales, lo que permite al gobierno mantener formalmente las limitaciones y al mismo tiempo demostrar solidaridad con sus aliados. Para el propio Seúl, esta participación conlleva enormes beneficios estratégicos dentro de su ambiciosa visión global de K-Defense. Además, a Corea del Sur le resulta absolutamente inaceptable el hecho de que el ejército de Corea del Norte esté adquiriendo experiencia de combate real en la guerra contra Ucrania. Por eso, el presidente Yoon Suk-yeol está dispuesto a tomar represalias duras contra los dictadores, incluso siendo consciente de los riesgos de presión económica por parte de China. El suministro masivo de municiones norcoreanas a Rusia y el fortalecimiento de la cooperación técnico-militar entre Moscú y Pyongyang generan en Seúl la sensación de que la guerra contra Ucrania tiene consecuencias directas para la seguridad de la península de Corea. La preocupación especial no solo se debe al suministro de municiones norcoreanas a Rusia y al riesgo de que Corea del Norte reciba tecnologías militares rusas, sino también al hecho de que la participación de militares norcoreanos en acciones de combate podría darle a Pyongyang experiencia práctica en combate, lo que potencialmente aumentaría el nivel de preparación de sus fuerzas. Como resultado, al unirse al mecanismo de financiación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Corea del Sur no solo consolida su estatus como un estado global de apoyo, sino que también vincula de manera permanente a las corporaciones de defensa surcoreanas con las lucrativas cadenas de suministro transatlánticas de la OTAN. Además, Seúl está bajo la fuerte presión del factor de competencia con Japón, que ya se está preparando activamente para unirse a Pearl para financiar equipos de defensa.
Si Tokio se suma al mecanismo y Seúl se abstiene de participar, esto podría crear un desequilibrio reputacional en el triángulo EE-UU, Japón-Corea. Y Japón, la República de Corea. Para Washington, ambos países son aliados clave en la región Indo-Pacífica, por lo que la negativa de Seúl a participar podría parecer una falta de voluntad para asumir una parte proporcional de la responsabilidad en el apoyo a Ucrania. Por eso, los expertos consideran que el escenario más realista es la participación financiera de Corea, no pública pero sumamente generosa, en las compras de municiones y sistemas de defensa aérea de la OTAN para Ucrania, lo que se convertirá en una sorpresa fatal para las tropas de Putin en el campo de batalla. Mientras Rusia, presa del pánico, espera un ataque desde el lejano oriente, los aliados europeos continúan suministrando metódica e implacablemente a Ucrania con armas occidentales. El presidente Volodymyr Zelensky informó durante la cumbre informal de los países de la Unión Europea que otros 3 estados se han unido oficialmente al programa de compras de armas estadounidenses Pearl. Estamos agradecidos a estos 3 países. Hemos acordado que esta información sobre qué países se han unido al programa PURL durante la cumbre en Chipre no será pública. Por motivos de seguridad y de camuflaje estratégico, los nombres de estos 3 países donantes se mantienen en el más estricto secreto por ahora, para no dar al Kremlin ni la más mínima oportunidad de realizar provocaciones informativas o políticas. Sin embargo, las cifras hablan por sí solas. La contribución total de estos aliados anónimos al programa Pearl será de entre 350 y 400 millones de euros. Japón levanta restricciones de exportación y enviará armas avanzadas a Ucrania. ¿Cómo ayuda Tokio a Kiev con tecnología punta contra Putin? Véanlo a continuación. La cooperación entre Ucrania y Japón en el año 2026 alcanzó un nuevo nivel estratégico, abarcando tanto el ámbito de la defensa como la economía, declaró en una entrevista para Kyodo News el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. Andriy Sybiga señaló, Ucrania está interesada en negociaciones al más alto nivel. Se trata de una reunión entre el presidente de Ucrania y el primer ministro de Japón, que podría tener lugar en el marco de la cumbre del Grupo de los 7 en Francia. Bajo el liderazgo de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, conocida por su postura firme en cuestiones de seguridad nacional, el gobierno busca modificar la capacidad de defensa del país de acuerdo con su constitución, que prohíbe la guerra, en el contexto de la situación de seguridad más compleja desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En marzo, fuentes familiarizadas con la situación informaron que Japón está considerando la posibilidad de utilizar drones de fabricación ucraniana para fortalecer sus capacidades de defensa. Al mismo tiempo, un acuerdo bilateral para la transferencia de armamento con el fin de proteger información secreta se considera como una de las opciones para implementar esta medida, según una publicación del medio Kyodo News. El 21 de abril, el gobierno de Japón tomó una decisión histórica. Eliminó las restricciones a la exportación de armas letales. Ahora Tokio puede suministrar armas a los socios con los que tiene acuerdos en el ámbito de la defensa. Sin embargo, la prohibición de exportar a países involucrados en conflictos sigue vigente. Pero las autoridades japonesas declararon que en circunstancias especiales pueden hacer una excepción. Y esto abre el camino para la cooperación en defensa con Kiev. El embajador de Ucrania en Japón, Yuri Lutovinov, señaló que este es un paso importante hacia adelante para las negociaciones, informa Reuters. En su opinión, Japón podría unirse al desarrollo del sistema de defensa antiaérea ucraniano. Entre las opciones de cooperación potencial también se encuentra la participación de Tokio en el programa Pearl y la implicación de empresas locales en la producción de componentes electrónicos y piezas para drones ucranianos. Si Ucrania cae, habrá un efecto dominó a gran escala. Por eso la región Indo-Pacífica y el continente europeo son inseparables desde el punto de vista de nuestra seguridad. Contamos con la capacidad industrial necesaria para la producción, pero necesitamos inversiones, necesitamos recursos. Yuri Lutovinov, embajador de Ucrania en Japón, en una entrevista con la agencia Reuters. La empresa japonesa Terra Drone Corporation, uno de los líderes mundiales en el ámbito de las tecnologías no tripuladas, ha realizado una inversión estratégica en una compañía ucraniana de defensa especializada en el desarrollo y la producción de drones interceptores, según se indica en el comunicado de prensa de la empresa. Esta inversión es una continuación de las anteriores inversiones de Terra Drone en el desarrollador ucraniano de drones. A finales de abril se supo que en Ucrania comenzaron a desplegar los más recientes drones interceptores Terra A1.
El dron fue creado en colaboración con la empresa ucraniana Amazing Drones, en la que Terra Drone ha invertido. El nuevo interceptor representa una solución rápida y relativamente económica para destruir objetivos aéreos. Sus características: velocidad de hasta 300 km por hora, alcance de vuelo de 30 a 35 km, y el costo del aparato es de hasta $3,000. Derribar misiles con misiles puede ser aceptable, pero derribar un Shahed que cuesta $30,000 con un misil que cuesta más de $500,000 no es económicamente racional y ya no es aceptable. Y la gente empieza a entenderlo. Por eso la demanda es extremadamente alta. Y en lugar de crear todo desde cero, se puede producir productos de manera económica adaptando componentes comerciales ya existentes. Y dado que se trata de una producción en masa, obtener ganancias es más sencillo. Además, la velocidad de producción es mayor ya que el mercado se desarrolla rápidamente. En este sentido, el modelo de negocio ucraniano y la experiencia adquirida son lo que se valora. La experiencia de Ucrania es importante para los socios. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan activamente la táctica de emplear grupos móviles, el uso masivo de drones y ataques precisos. Y esta práctica ya está siendo adoptada por los aliados. En Estados Unidos y el Reino Unido están actualizando los programas de entrenamiento militar, añadiendo escenarios con el uso de UAV y operaciones de combate realizadas por pequeñas unidades. Alemania y Polonia prestan máxima atención a la defensa antiaérea y la protección de la infraestructura, mientras que los países bálticos apuestan por la defensa territorial y la preparación de la población civil. Victoria Chistiujina para el canal de televisión Freedom. El Parlamento Europeo ya prepara un tribunal para la cúpula del Kremlin que juzgará a Putin y sus ministros. La resolución ha sido adoptada. Los detalles en el reportaje. Es necesario poner en marcha lo antes posible el Tribunal Especial por el crimen de agresión contra Ucrania, y todos los países de la Unión Europea deben unirse a él. 446 diputados del Parlamento Europeo apoyaron esta resolución, 63 votaron en contra y 52 se abstuvieron. En el documento se afirma que la guerra de Rusia contra Ucrania constituye una grave violación del derecho internacional y, por lo tanto, la responsabilidad por los crímenes debe extenderse a todos los que dirigen o contribuyen a su comisión, incluidos altos cargos políticos, militares y judiciales. La guerra de agresión de Rusia representa una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, así como un golpe sin precedentes a la seguridad europea. Los líderes de Rusia y sus aliados deben ser responsabilizados por su papel en el crimen de agresión, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones internacionales. De la resolución del Parlamento Europeo. En este mismo documento, el Parlamento Europeo también reconoce abiertamente que los esfuerzos internacionales para poner fin a la agresión rusa siguen siendo insuficientes. Los parlamentarios instan a aumentar la presión sobre Moscú y a incrementar significativamente el apoyo militar a Kiev. Se especifica por separado que esto se refiere, en primer lugar, al fortalecimiento de la defensa antiaérea ucraniana y a la capacidad de atacar objetivos militares estratégicos del enemigo en la retaguardia profunda. Anteriormente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un llamado a los socios para que no olviden que Ucrania no solo se defiende a sí misma de la agresión rusa, sino que también protege a toda Europa. Es importante que todos los socios recuerden que Ucrania no solo se defiende a sí misma en esta guerra, sino que ante todo protege a Europa. Rusia quiere apoderarse de nuestro territorio para poder conquistar también los territorios de otros países. Si esto le sale bien con un país, con un solo vecino, lo mismo ocurrirá con los demás. Así es como ha actuado Rusia, un pedazo de Moldavia, partes de Georgia, la anexión de Crimea, la ocupación de Donetsk, la subordinación de Bielorrusia, la guerra a gran escala contra Ucrania. Esto solo puede detenerse con una fuerza real, con la verdadera determinación de todos los socios. Eso es lo importante, la determinación. Esta semana, la República Checa notificó oficialmente al Consejo de Europa su disposición a apoyar la creación de un tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania. De este modo, ya son 23 los países que se han sumado al acuerdo. Al mismo tiempo, es importante destacar que los crímenes cometidos por el liderazgo del país agresor están siendo investigados en muchos foros internacionales. Entre ellos se encuentran la Asamblea General de la ONU, la Corte Penal Internacional, el Centro ICPA, además de los tribunales nacionales de varios países.
Esto es importante para que ningún criminal de guerra quede impune. Y en este sentido, Ucrania está realizando un trabajo realmente colosal, afirman los defensores de los derechos humanos. Aquí podemos llamarlo un Nuremberg fragmentado, porque tenemos muchos ámbitos en los que se libra una lucha jurídica y legal para castigar tanto a Rusia como a personas concretas. Y así tenemos procesos separados por el desencadenamiento de la guerra, otros por los métodos de conducción de la guerra, por cómo la llevan a cabo, por la violación de las reglas de la guerra. Se juzga aquí en Ucrania y también se juzga en otros países. Pero en cuanto al desencadenamiento de la guerra, se trata de un intento de llegar hasta la máxima dirección, de alcanzar a aquellos sin los cuales esta guerra no podría haber comenzado en absoluto. El Parlamento Europeo también apoyó la adhesión de la Unión Europea a la Comisión Internacional que se encargará de examinar las demandas y el pago de reparaciones. La iniciativa prevé la creación de un mecanismo interestatal que permitirá considerar las reclamaciones de Ucrania y sus ciudadanos y en el futuro garantizar el pago de compensaciones a expensas de Rusia. Ahora la decisión final debe ser aprobada por el Consejo de la UE. Se espera que esto ocurra ya a principios de mayo. Irina Yusupova, para el canal de televisión Freedom. Y mientras la coalición global arma a Ucrania hasta los dientes, Putin, acorralado, desesperadamente tira de los hilos de su último vasallo, Lukashenko. Al notar movimientos sospechosos en la frontera con Bielorrusia, Volodymyr Zelensky advirtió: Kiev mantiene las fronteras del norte bajo control total y está listo para aplastar instantáneamente cualquier amenaza. ¿Por qué Minsk hace alarde de helicópteros y responderán las Fuerzas Armadas de Ucrania a esta provocación? Las respuestas en el reportaje. Una actividad bastante específica. Así describió Volodymyr Zelensky la situación en el territorio de Bielorrusia cerca de la frontera ucraniana. Estamos registrando todo cuidadosamente, controlamos todo y si es necesario responderemos. Ucrania está lista para defender a su gente, su soberanía, y todos deben entender esto, especialmente aquellos a quienes intentan involucrar en cualquier actividad agresiva contra Ucrania. Esta no es ni de lejos la primera señal alarmante. En abril, el presidente de Ucrania informó que, según datos de inteligencia, en la zona fronteriza de Bielorrusia se están construyendo activamente carreteras y estableciendo posiciones de artillería. Además, allí están construyendo nuevos puestos fronterizos. El 9 de abril de 2026 se inauguró el puesto fronterizo Gden del Grupo Fronterizo de Gomel. En el sector de este grupo fronterizo, en 2025, comenzó a funcionar el puesto Osarevichi, a 37 kilómetros de la frontera con Ucrania. Otro complejo se está construyendo en la región de Brest y otro más en el distrito de Rabliansky, en Gomel, directamente junto a la frontera con Ucrania. También en enero comenzó la construcción de un campo de entrenamiento en el distrito de Rechitsa. Según Vladimir Zelensky, Rusia intentará nuevamente arrastrar a Bielorrusia a la guerra contra Ucrania. Ellos se están preparando para eso. Creo que realmente debemos esperar, los ucranianos, Ucrania debe esperar que realmente vayan a avanzar a través de Bielorrusia. Veo por la retórica de Lukashenko que él está preparando el terreno para esto y posiblemente esto suceda. La amenaza desde Bielorrusia no desaparece. Por suerte, en este momento Rusia no mantiene en el territorio de Bielorrusia ninguna de sus unidades que disponga de una gran cantidad de equipo o personal. Pero de nuevo, en cualquier momento, Rusia puede trasladar fuerzas adicionales a territorio bielorruso. Al mismo tiempo, vemos que probablemente Rusia está presionando a Bielorrusia para que este país también se una a la guerra de manera más amplia con sus propias fuerzas. Anteriormente, Bielorrusia informó sobre la creación de un mando operativo sur precisamente en dirección a la frontera con Ucrania. Por eso se están acondicionando allí rutas logísticas y otras instalaciones, en particular campos de entrenamiento. Andriy Demchenko, portavoz del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, en declaraciones a los medios ucranianos. Si Lukashenko aún así se atreve a entrar directamente en la guerra de Rusia contra Ucrania, la respuesta de los militares ucranianos será más dura de lo que él piensa, aseguraron en el Servicio Estatal de Fronteras. En el Centro para Contrarrestar la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania no descartan tal escenario, pero lo consideran poco probable en un futuro cercano. En cuanto a Bielorrusia, todas sus acciones en la zona fronteriza están siendo registradas. Por el momento, de ese lado, solo son posibles pequeñas provocaciones que le costarán más caro precisamente a la parte bielorrusa y nada más. Por eso, es mejor que los bielorrusos no las lleven a cabo. Andriy Kovalenko, jefe del Centro para Contrarrestar la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, en Telegram.
Si el país agresor decide lanzar una ofensiva desde el territorio de Bielorrusia, no logrará ningún avance rápido, está convencido el comandante de la Guardia Nacional de Ucrania. Actualmente en esas direcciones están desplegadas unidades serias de las fuerzas de defensa con una potente componente de drones. Además, Moscú no dispone de los recursos suficientes para tal ofensiva, por lo tanto, tampoco tiene posibilidades, declaró Oleksandr Pivnenko. Pero Lukashenko sí puede ayudar a Rusia con recursos de movilización. Bielorrusia ya ha dejado de permitir la salida al extranjero de los reclutas rusos. El Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia declaró que los ciudadanos rusos a quienes se les prohíbe salir del país tras recibir una citación no podrán abandonar el territorio. Según información de defensores de derechos humanos, Moscú y Minsk ahora intercambian datos del registro electrónico de servicio militar y del registro de citaciones. María Shuluchenko para el canal de televisión Freedom. ¿Qué opinan de estos hechos? Escríbanme en los comentarios, denle like y manténganse informados de lo más importante.